Cada vez que decís que sí a algo sin pensar, estás diciendo que no a tu verdadero objetivo. Tu vida es el resultado de lo que decidís ignorar. Esto es una frase de Cal Newport, el cual, bueno, es un experto bastante conocido en el área del enfoque, bien, que es un poco lo que vamos a estar hablando en este episodio de hoy, bien, y es muy importante entender que el enfoque simplemente no es solamente una técnica, es una filosofía de vida en general, por lo menos así me gusta verlo a mí, y bueno, te doy con esta introducción, te doy la entrada realmente a este nuevo episodio de los archivos del desarrollo personal. Bien, acá realmente tanto en esta parte es la parte de audio de la newsletter, bien, hay una newsletter que es los archivos del desarrollo personal, que es donde te voy comentando bien todos los principios que por lo menos a mí me sirven a crecer realmente internamente y que me han servido pues a desarrollarme no solo a mí realmente, sino también a mi equipo y a todo nuestro negocio. Bien, entonces uno de esos principios, uno de esos archivos de desarrollo personal fundamental, bien, es el arte del enfoque, o sea, poder enfocarse realmente en lo que es lo más importante, poder enfocarse en una sola cosa, poder decidir realmente qué es lo más importante para que después te puedas enfocar en eso y, bueno, ir resolutamente a trabajar sobre eso. Y ese proceso realmente es el que te acerca más a tu meta, ¿ok? Tu meta va a tener muchos pasos que tienes que seguir, va a tener muchas acciones que tú tienes que seguir realmente, pero sobre todo lo más importante es que tú te puedas enfocar en resolver las acciones y en resolver pues los problemas que vas a tener, o sea, vas a tener problemas, o sea, y eso es importante desde que tú plantees tu meta. Bien, o sea, ya sea que, bueno, tú seas un emprendedor como yo directamente o lo que sea, bien, desde que tú plantees tu meta es importante que aceptes que eso va a ser 10 veces más difícil. Eso es muy importante. Bien, esto es otra mentalidad realmente que te quiero compartir, que es un poco también lo que comparte un poco a veces Grant Cardone, el cual te dice eso, que tú aceptes básicamente, bueno, que a ver, que 10x es más fácil que 2x, o sea, que tú aceptes que va a ser 10 veces más difícil de lo que realmente va a ser. Porque si después llegas a tu meta realmente y te das cuenta que fue mucho más fácil, eso está bien. El tema realmente es que mucha gente no llega a su meta realmente y se rinde porque cree que es más fácil, porque cree en primera instancia que va a ser mucho más sencillo de lo que realmente va a ser y termina pues un poco frustrado o frustrada. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, dentro de todo ese panorama, como te dije, lo importante es poderte enfocar. Ahora, ¿cuál es el problema? Bien, o sea, decir, simplemente no es tipo, ah, bueno, decido enfocarme y ya está, porque sí, o sea, que ese es el punto al que queremos llegar, sin dudas. El punto es entender la realidad del mundo de hoy, lo que estamos viviendo hoy como seres humanos en general en este planeta. Bien, ¿qué es lo que sucede? Estamos constantemente, o sea, siendo bombardeados por un montonazo de información, bien, y por un montonazo realmente de simplemente, bueno, cosas que no hemos elegido de manera consciente. Bien, como te dije al principio, o sea, hemos dicho sí a ciertas cosas, bien, de manera un poco inconsciente, un poco por la presión social, por lo que sea. Bien, con esto me refiero, bueno, a compromisos, a amistades, o sea, decir, relaciones en general, o sea, cosas para hacer para otras personas que realmente a ti no te llevan a tu objetivo y has dicho que sí simplemente por un poco de presión social, bien, un poco de querer ser aceptado, querer ser aceptada, y eso qué pasa, eso en el largo plazo en el corto plazo te sentís bien contigo mismo porque, bueno, estás siendo pues amable o generoso o generosa, bien. Pero en el largo plazo, o sea, te va a robar un montonazo de tiempo, ¿ok? Te va a robar mucho tiempo, mucha energía y sobre todo cuando es algo que haces por presión social, generalmente no es algo que vayas a disfrutar. Bien, así que tú tienes que entender realmente lo que es el poder, básicamente, de poderte enfocar, bien, el poderte enfocar en una sola cosa. Bien, porque cuando tú te enfocas realmente en lo esencial, en lo que tú tienes que lograr, en lo que tienes que hacer, lo que tienes delante de cara a lograr tu meta, bien, tu claridad aumenta, bien, tu energía se concentra como un rayo láser, ok, tus decisiones se simplifican también y tus resultados se multiplican. Bien, o sea, eso es lo que pasa cuando tú decides enfocarte. Bien, pero en primera instancia te va a incomodar. Bien, ya te digo, es algo que tienes que desarrollar. El enfoque realmente es un arte directamente, eso es un desarrollo que tú tienes que tener. Ok, o sea, ¿por qué? Porque, ya te digo, a día de hoy estamos muy condicionados a estar sobreestimulados. Bien, el teléfono a día de hoy, bueno, es uno de tus grandes enemigos, aunque tú no lo sepas, no lo creas, e inclusive sin importar si eres un emprendedor digital como nosotros actualmente. O sea, yo he tenido ya experiencia pues emprendiendo de manera física, o sea, como un negocio físico, pero también con negocios digitales, y eso ya en los últimos años ha sido completamente digital. Bien, y uno, aunque trabaje de manera digital, una vez se miente de que no puede estar sin el teléfono, y en realidad casi prácticamente todo lo puedes hacer en la computadora,
y enfocarte en lo que tenés delante y no tienes necesidad real, bien, de tener un teléfono cerca realmente y estar mirando el teléfono todo el tiempo, bien, y estar viendo las notificaciones y distrayéndote, bien, porque eso está diseñado para eso justamente, para distraerte, para captar tu atención, bien. Entonces, el problema real no es que no tengas enfoque, o sea, de hecho, o sea, decir, hay un comediante estadounidense que se llama Seinfeld, realmente que él lo comparte un poco más de la parte del marketing, ¿no? Como diciendo, mira, todas las personas en realidad tienen un enfoque absoluto. O sea, el punto realmente es que se enfocan en demasiadas cosas. Y si tú no lo entretienes lo suficiente, pues no se van a enfocar en ti. Es tan simple como eso, ¿no? Que eso es una visión un poquito más desde la parte de marketing, ¿bien? Pero cuando lo vemos como nosotros como emprendedores, es lo mismo. A ver, nosotros en realidad tenemos un enfoque absoluto. Estamos todo el tiempo enfocados en algo. El tema es en qué estás enfocándote. ¿Estás enfocándote en el mensaje que te tienen que enviar o en lo que, digo, o en lo que va a pasar en el futuro o lo que pasó en el pasado? A ver, ¿en qué te estás enfocando en este momento que no te deja hacer bien lo que tienes que hacer en este momento, lo que ya decidiste que tienes que hacer? Bien, entonces ese es un primer problema. Bien, ¿en qué te estás enfocando a día de hoy? Tienes que ser realmente, bueno, lo más, ¿cómo es? Lo más sincero, ¿bien? Que esto es un trabajo de sinceridad, por eso me gusta mucho el tema del enfoque realmente, porque te lleva realmente al autoconocimiento, ¿bien? Si estás obviamente abierto o abierta a eso, y supongo que si estás en esta newsletter o si estás en este podcast ahora escuchándome, como eres una persona que seguramente está abierto a la parte del autoconocimiento y bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, porque bueno, de esto se trata toda la newsletter y todos estos episodios, ¿bien? Que por cierto, como digo, esta es la parte en audio, por así decirlo, de la newsletter. ¿Bien? Si tú quieres leer realmente toda esta información, tener todas las notas, tener todas las guías y los artículos que estamos enviando semana a semana de desarrollo personal para poder, pues eso, trabajar mucho mejor en ti, simplemente, o sea, revisa las notas de este episodio, o sea, revisa la descripción, ya sea donde me estés escuchando, ya sea Spotify, ya sea pues Apple, o sea, Apple Podcast o YouTube, o sea, donde sea que me estés escuchando, en la parte de la descripción, sin dudas vas a tener un enlace a la newsletter, bien, ahí tú vas a poder entrar, vas a poder ver las ediciones pasadas, vas a poder pues leer toda esa información que hemos preparado para ti y que te va a ayudar realmente a crecer, bien, eso lo puedes ver en la parte de abajo, bien, ahora, entendiendo eso, como te dije, la parte del enfoque, o sea, a mí personalmente me gusta mucho porque es algo que te lleva al autoconocimiento, bien, te lleva a preguntarte, bueno, ok, a ver, si yo acepto que tengo un enfoque absoluto, o sea, tengo un enfoque infinito, bien, a ver, ¿qué es lo que está bloqueando mi enfoque? Bien, y en primera instancia, como te dije, son dos puntos. Uno, te estás enfocando en lo incorrecto, ¿bien? Te estás enfocando realmente en una emoción negativa incorrecta, te estás enfocando realmente en el futuro, en lo que va a pasar o en lo que no va a pasar, te estás enfocando en lo que pasó, bien, no estás en el momento presente, bien, ese es un primer problema, bien, bueno, eso, las notificaciones del teléfono, bien, o sea, decir, no sé, compromisos que realmente tú no estás eligiendo a día de hoy, sino que los haces por presión social y no sabes cómo decir que no, bueno, todo ese tipo de cosas diluyen directamente tu enfoque, bien, son velos conceptuales, son velos conductuales realmente que están diluyendo realmente el poder de tu enfoque, que es grandísimo, o sea, tú realmente podrías lograr muchísimo más si tú simplemente pues decidieras enfocarte realmente y empezar a eliminar todo lo que está bloqueando tu enfoque. Bien, entonces ese es un primer problema. Y el segundo problema, bien, que yo diría que en realidad que es un problema previo, bien, es el problema de que no hayas decidido. Como te dije, o sea, es decir, para tú poderte enfocar, primero tienes que haber decidido en qué te vas a enfocar. Bien, y tomar esa decisión también es un proceso incómodo, ¿ok? Porque vas a tener que hacer autorrevisión. Bien, vas a tener que hacer autorrevisión y vas a tener que hacer revisión sobre tu meta. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo tú puedes decidir qué es lo más importante para enfocarte? Bien, aquí te comparto una lista de pasos claros, sencillos. Bien, y lo primero que tú deberías hacer realmente es el hecho de tener una lista, bien, con los pendientes. Simplemente ser claro los pendientes, porque muchas veces lo que hacemos es que tenemos todo en la cabeza, llevamos todo en la mente, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que entregar, la siguiente acción que tenemos que hacer en el negocio o en el proyecto o lo que sea, o el problema o lo que dijo que el cliente, o sea, es decir, tenemos todo en la mente, tenemos la mente cargadísima y la mente no está hecha para eso, ¿bien? La mente está hecha para idear, ¿bien? No para cargar realmente lo que ya ideaste, ¿bien? ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer realmente es listar bien todas las tareas que tenés pendientes, todos los pendientes, todas las cosas, llévalo al papel. El papel es muy poderoso, bien, o sea, el poder de la escritura es algo de lo que también voy a estar hablando mucho por acá, porque ya digo, es algo demasiado poderoso. Bien, llévalo al papel, ¿qué es todo lo pendiente? ¿Qué es todo lo que tiene que pasar? ¿Qué es todo lo que tengo que entregar? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo? O sea, decir, a ver, ya, o sea, lleva todo al papel, bien. Una vez que tú listaste todo eso, tienes que preguntarte realmente, bueno, es una pregunta muy clave, bien, ¿cuál?
de todas estas cosas que están acá es lo que genera un mayor impacto para mis objetivos reales, ¿bien? Porque muchas veces realmente, como te dije, tienes un enfoque absoluto, pero decides usar ese enfoque en qué? En un montón de tareas que realmente no te mueven, o sea, que realmente no mueven tu meta, no acercan tu meta, esa es la realidad. Parecemos estar ocupados realmente porque queremos dar esa imagen de ocupación, pero realmente somos poco productivos. Así, eso es una verdad muy grande que también hay que aceptar, ¿bien? Ok, entonces, si tú aceptas eso, tú simplemente tienes que preguntarte, bueno, de esto que está acá, o sea, ¿qué es lo más complejo? No solamente lo más complejo, sino qué es lo que más va a mover realmente la aguja de cara a mi meta, o sea, qué es lo que más me va a acercar ahí, ¿bien? Y tú eliges una cosa, ¿bien? Y ese es uno de los principios de uno de los libros que yo te recomiendo mucho, que se llama Solo una cosa, que el autor se llama, déjame ver si lo encuentro por acá, Greg McKeown se llama, que el libro es Esencialismo, o bueno, solo una cosa, depende un poco de la traducción, porque es un libro en inglés, pero lo puedes encontrar en español. Si buscas Esencialismo, lo vas a encontrar. Bien, entonces, de todo eso que ya listaste, tú eliges una cosa. Bien, eliges lo más importante, bien, lo que más te va a mover, ¿ok? O sea, tienes que elegir eso. Y tienes que diseñar básicamente todo tu día alrededor de esa tarea. Bien, eso también Brian Tracy le llama, por ejemplo, en su libro de Trágate ese sapo. Para mí es un libro brutal que te ayuda en la parte de decisiones. Ya te digo, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de productividad real, tienes dos puntos importantísimos, importantísimos, ¿no? Antes de llegar al enfoque, ¿no? Tienes dos puntos. Uno es que tienes que decidir, tienes que tener un método de decisión, básicamente, o sea, un método de organización, de decisión realmente, y lo otro básicamente es, o sea, ¿cómo es? Ya lo que es el 80-20, bien, o sea, elegir realmente después que tú decides, después que organizas, y eliges, bueno, lo organizas por el 80-20, bien, o sea, es decir, el tema de que, bueno, elegir la tarea que eh, requiera un 20% de tu esfuerzo, realmente, pero entregue un 80% de resultados. Eso es brutal. Eso es, después hablaremos un poco más a detalle de eso. Pero ahora acá, ¿cuál es el punto? Tú diseñas tu día alrededor de esa tarea que elegiste, que dices, bueno, esta es la tarea más importante. Esta tarea es el 20% que me entrega un 80% de resultado hoy donde estoy. Bien, mañana ya no va a ser, si tú resuelves esa tarea, ya mañana no va a ser lo mismo, obviamente. Va a ser otra tarea la que va a recargar con ese peso. Bien, pero a día de hoy, ¿cuál es esa tarea? Hoy mismo. ¿Y cuál es esa sola cosa que tú dices, si yo logro esto, si yo hago esto, si yo resuelvo esto, realmente, a ver, me resuelve un 80%, bien, de todos los problemas, realmente, bueno, eso, o me entrega un 80% del resultado, bien, ¿qué es esa cosa hoy, a día de hoy? Bien, y te enfocas realmente en hacer eso, bien, y lo mismo, y lo haces cuando tienes más energía. Te compartía el tema del Trágase de Sapo, que es el libro de Brian Tracy, porque ahí él comparte múltiples métodos de decisión, múltiples métodos. Bien, uno de los que más me gusta realmente es la regla del 3 que le llama ahí, bien, que es elegir esas tres cosas más importantes, ¿no? Acá yo te lo simplifiqué a una sola cosa porque, bueno, o sea, entiendo realmente que puedes estar en modo más novato, realmente más introductorio a la parte de productividad y enfoque, entonces es mejor que te enfoques en una sola cosa. Ya después realmente puedes ampliar esto y lo puedes llevar a como Brian Tracy comparte, la regla del 3 bien, que son pues cuáles son las tres tareas más importantes, cuáles son las tres cosas más importantes, los tres problemas más importantes que tú tienes que solucionar hoy, bien, o mañana, ¿no? Si estás haciendo ya tu plan de mañana. Bueno, ¿cuáles son esas tres cosas? Bien, y tú las decides, las organizas y tú te concentras realmente todo tu día en solucionar solamente esas tres cosas. Deja todo lo demás de lado y tú solamente te concentras en solucionar esas tres cosas. O en este caso, como te dije, o sea, un poco más nivel realmente principiante, una sola cosa. Bueno, ¿cuál es la cosa más importante que va a hacer que todo lo demás prácticamente sea mucho más sencillo, mucho más fácil o incluso innecesario? Bien, o sea, esa es como la pregunta que tienes que tener base en tu mente. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy? Bien, o sea, que va a hacer que todo lo demás después sea más fácil o incluso completamente innecesario. Bien, eso es un método muy importante para tú elegir tu cosa más importante y de ahí ya, o sea, aplicar el enfoque total. Como te dije, o sea, decir, el primer problema que tienes es decidir, bien, que es esto que te dije ahora, decidir qué es esa cosa, cómo se ve, cuál es. Bien, de cara a todo lo que tengo que hacer, ¿cuál es esa cosa más importante? Ese es el primer problema que tú tienes para poder realmente acercarte más rápido a tu meta. Y el segundo problema es enfocarte en eso. Ya, o sea, decir, ya decidí lo que es, decidí en qué horario lo voy a hacer realmente, voy a bloquear un espacio de tiempo, o sea, voy a hacer time blocking, o sea, eso es brutal, fundamental. Voy a bloquear ese espacio de tiempo, bien, y ahí realmente me pongo de manera resoluta a solucionar solamente esa cosa, bien, y dejo todas las distracciones de lado. Dejo los teléfonos de lado, los pongo a cargar en otro lugar, los saco de la habitación, bueno, ya depende un poco de tu configuración habitacional, pero el punto es, a ver, tú puedes dejar los teléfonos lejos de ti.
mientras estás trabajando, mientras estás haciendo, bueno, bueno, puede ser que tú estés en un proceso más bien de estudiar para poder hacer tu proyecto o lo que sea, o estés en un proceso, bueno, así de captar información realmente para poder lanzarte bien, ¿ok? O que, bueno, que capaz que eres empleado y estás trabajando, que estás creando tu proyecto de lado. Bien, yo en su momento también fue así, esa fue un poco mi realidad. Yo empecé como empleado realmente y después dije, bueno, ok, quiero crear mi proyecto, bien, listo. Y de ahí empecé realmente, bueno, ya después del trabajo realmente a crear el proyecto. Bien, entonces en ese momento tenía que enfocarme siempre pues en lo más importante. Bien, entonces, bueno, tú tienes que decidir, bien, de acuerdo a tu situación de hoy, tienes que decidir, bueno, ok, ¿qué es lo más importante? Bien, ¿qué es lo más importante? Que si yo me enfoco en eso y lo resuelvo, me hace acercarme muchísimo más a mi meta y hace que todo lo demás sea más fácil. Ese es el punto número uno. El punto número dos, básicamente es, ok, cuando esté en ese momento, realmente tengo que dejar todas las distracciones de lado. Tengo que poder realmente avisar a las personas que me pueden interrumpir, lo que sabes, que no me interrumpan, o sea, que me dejen tranqui en ese momento, bien, y que no voy a estar disponible, básicamente. Bien, y ya, y celulares de lado, todo de lado, básicamente, y me pongo resolutamente a hacer lo que tengo que hacer. Bien, bueno, espero que eso por ahí te haya ayudado. Realmente, como te dije, estos son principios básicos, ¿ok? Para poder lograr acercarte más rápido a tus metas. Bien, son principios básicos. Ok, yo estoy preparando directamente una guía completa realmente que pues, se va a llamar Los Archivos del Desarrollo Personal. Eso va a ser una suscripción pago donde yo te voy a dejar pues muchas guías directamente, no solamente la parte de enfoque, porque hay muchos más principios de desarrollo personal. El enfoque es uno de ellos, pero también la constancia es otro, el tema de la gratitud es otro, el tema de la generosidad es otro. O sea, hay múltiples principios realmente que a mí personalmente y a mi equipo pues nos han permitido crear negocios que facturan miles de dólares realmente, o sea, es decir, y vivir directamente la libertad que uno quiere vivir o decidió vivir, la meta que es la meta de uno de nosotros. Hay muchos principios que nos han ayudado en eso. ¿Bien? Y también al estar bien durante ese proceso, porque hay muchas personas que logran eso y hacer dinero realmente a día de hoy tampoco es que sea tan difícil. El tema realmente es sentirse bien mientras también lo estás haciendo. Bien, eso es otro, ese es como el siguiente nivel realmente. Entonces, bueno, todo eso yo lo estoy preparando, todo eso va a estar disponible y bueno, seguramente en algún momento lo vas a encontrar debajo de los episodios con un enlace, lo que sea. Pero bueno, a día de hoy sí te dejo el enlace a lo que es la newsletter, bien, que está, va a estar ahí abajo el enlace, vas, te registras, puedes leer todos los artículos pasados, bien, también seguramente te dejo un enlace a un taller de productividad personal que creamos en el pasado, que sigue siendo el método que nosotros utilizamos hoy para organizarnos personalmente y también la empresa. ¿Ven? Y ha sido, bueno, es un método que ya no solamente te permite ser más productivo, sino que te permite estar más organizado, organizada, bien, y también te permite descubrir, bien, cuáles son tus patrones internos, bien, que te están bloqueando realmente de llegar a tus metas, bien, o sea, es decir, todo eso realmente te lo voy a dejar abajo en la descripción. También te voy a dejar una clase de reprogramación mental, que para mí es fundamental, ese es otro de los principios del desarrollo personal que hay que aplicar a diario, reprogramar tu mente, bien, ¿por qué? Simple, o sea, es decir, tu inconsciente, bien, o el inconsciente colectivo, la sociedad en general, te lleva años de ventaja, bien. Tú cuando eras niño, realmente cuando eras, hasta que creciste, hasta este momento de ahora, tú no tenías un gran poder de decisión realmente de qué tipo de creencias tú querías tener realmente para poder crecer, poder hacer más dinero o poder desarrollarte. No tenías elección, tú simplemente tenías que observar y absorber realmente lo que había en tu ambiente. Bien, y eso no te va a llevar más lejos, no te va a llevar a cumplir metas grandes. O sea, es la realidad. Tienes que deshacerte de eso realmente y poder realmente obtener nuevas creencias. ¿De quién? De las personas que están donde tú quieres estar. Bien, o sea, si las personas que ya tienen el resultado. ¿Ok? Todo eso lo veremos después en otros episodios un poquito más a fondo. Pero bueno, de momento, si tú ya entiendes lo que es la reprogramación mental y entiendes el poder que eso tiene, entonces acá debajo te voy a dejar seguramente el enlace de esa clase. Bien, pero bueno, ya sobre todo el taller de productividad personal, súper recomendado, o sea, es decir, nosotros lo creamos directamente, el mecanismo que está ahí es directamente de nuestra prueba y error, después de haber levantado realmente negocios, habernos caído, haber vuelto a subir, o sea, es decir, a ver, eso es un mecanismo súper, súper potente que te va a ayudar un montón, eso lo vas a tener por ahí abajo. Bien, y después, bueno, como te dije, va a salir lo que es los archivos del desarrollo personal, pero la versión paga, la versión de suscripción, donde, bueno, ahí yo voy a poner directamente todos los principios realmente para que tú lo puedas leer y aprender de manera unificada y general. Bien, entonces bueno, si te gustó este episodio, si te gustó esto por acá, pues simplemente suscríbete, bien, donde sea que lo estés pues escuchando, viendo, capaz que lo estás escuchando en YouTube, capaz que lo estás escuchando en Spotify o en Apple o bueno, donde sea, bien, o sea, simplemente suscríbete, déjanos ahí, si hay posibilidad de dejar comentarios, pues déjanos comentarios ahí, y coméntanos qué te parece, bien, y si tienes obviamente alguna duda o lo que sea, o me quieres decir algo a mí directamente,
simplemente mándame un mensaje por Instagram, bien. Mi Instagram es Alejandro Torres Ramírez doble Z. Debajo del episodio también vas a tener pues el enlace al Instagram. Ahí mandame un mensaje por ahí, generalmente siempre estoy activo ahí. Así que me puedes mandar un mensaje ahí, pues puedes comentar bien lo que te parezca realmente o lo que tú necesites. Bien, así que bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Bien, y cualquier cosa, como te dije, simplemente envíame un mensaje. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.